Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda passò e allora tutto cambiò. Tutta la gente cantava per scordare il dolor quando la banda passò cantando cose Yo fui a d'amore. Francia porque se me desbarató un poco el primer proyecto, el plan A, que era ir a estudiar musicología a la Unión Soviética. Como se cayó el comunismo y las becas dejaron de existir, yo opté por definitivamente irme a estudiar literatura a París. Allí hice mi maestría y mi doctorado en estudios hispánicos y hice tesis relacionadas con la música, o sea, música y literatura en Cortázar, música y literatura en Carpentier. Viví 8 años en París inicialmente, perdón, 9, y después viví 2, o sea que en general son 11 años de vivencia en esa ciudad. Me marcó profundamente, no solamente por mis vivencias como inmigrante latinoamericano en ese país y en esa ciudad, por las amistades que tuve, sino también porque la relación con la literatura francesa fue fundamental en mi proceso de escritor. Hay unos libros que he escrito hasta el momento que están completamente afincados en Francia, por ejemplo, los cuentos de Racia, los cuentos el libro de prosas poéticas que se llama Cuaderno de París, que está completamente dedicado a esa ciudad y que es un guiño que yo hago con los pequeños poemas en prosa de Baudelaire. Cuaderno de París está conformado por 50 prosas poéticas en las que un colombiano, un yo lírico colombiano desgarrado, desraizado, exiliado, va recorriendo la ciudad. Hay muchas crónicas que he escrito sobre París, musicales, pictóricas, y la segunda parte de Tríptico de la Infamia está enraizada completamente en esa ciudad. Yo llegué a la literatura de algún modo a través de la música. Durante casi más de 10 años fui flautista en Tunja, en Bogotá, en Medellín, y siempre estuve interesado como en relacionar esas dos artes, la literatura y la música. La música me ha dado a mí, yo creo que es una de las bases nutrientes de mis libros, de los que he escrito hasta ahora, de los que escribiré sin duda después. Creo que la música me ha dado una preocupación particular por el estilo de lo que escribo. Muchas veces escribo pensando, sin duda alguna, en ritmos musicales, en contextos musicales. Tunja, que fue la ciudad donde yo estudié música y trabajé como músico, es una ciudad que recuerdo con mucha gratitud. Mis ensayos con las orquestas, con los grupos musicales, mi época de músico de grupos bailables, mi época de serenatero, mi época igualmente de estudiante de flauta, de lector. ¿Escribía algo en esa época, poesía, algún tema, algo que quedó plasmado en alguna obra Sí, en ese territorio Tunja, sí. Boyacá? Y a Tunja le debo la escritura del libro de cuentos La Sinfónica y otros cuentos musicales que son cuentos dedicados completamente a la música y que transcurren casi todos o la mayoría de ellos en Tunja. ¿Qué edad tenía cuando estaba en Tunja? Yo viví en Tunja entre los 20 y los 30 años, más o menos. ¿Y estudiaba allá? Estudié música en la Escuela Superior de Música de Tunja, no culminé mis estudios, fui flautista de la Sinfónica de Vientos de Boyacá. Estudié, siendo músico, filosofía y letras a distancia en Santo Tomás de Aquino. Y bueno, allá creo que tuve una época de gran lectura porque de algún modo, ¿qué hacía uno en Tunja, no? En esas noches que eran solitarias y comenzaban a partir de las 6 de la tarde, leer como un loco. Entonces le debo a Tunja como grandes momentos de lectura también. Al aburrimiento de Tunja. De pequeño he sido pues, un lector muy voraz, digámoslo así, y creo que esa experiencia con la lectura es la que me fue llevando paulatinamente a la escritura. Hubo como unos autores que me marcaron mucho en la adolescencia y que me hicieron pensar en la posibilidad de ser escritor. El primero de ellos fue Germán Hesse. Cuando yo leía a Germán Hesse a los 14, 15 años, yo me sentí por primera vez estremecido, ¿no? En cuerpo y alma, como se dice, con novelas como Siddhartha, Demián, Narciso y Golmundo. Y luego creo que el impacto más fuerte que yo tuve como a los 17 años más o menos fue la lectura de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Yo creo que esos dos autores, Germán Hesse y Dostoyevsky, fueron definitivos a la hora de yo pues, pensar y decidir voy a ser escritor. Claro que de eso al hecho real, digámoslo así, pasaron muchos años, ¿no? Y finalmente yo decidí dedicarme a la escritura después de haber pasado por la música, como hacia los 30 años, cuando viajé a Europa. Sí, ¿y sus primeros textos sobre qué versaban?
mis textos primeros versaban, curiosa, pues los que yo considero, digamos, válidos literalmente hablando, versaban sobre música y sobre músicos. Pero bueno, yo como todo adolescente escribí sobre amor, poemas de amor, poemas sociales, denuncias sociales, ese tipo de cosas. Pero creo que esos primeros poemas de la adolescencia yo pues los rompí casi todos, no creo. Son importantes para el aprendizaje y para el proceso que tuve después. Pero creo que los primeros cuentos que yo hago, que considero de alguna manera el inicio de mi escritura, fueron dedicados a música, a la música. Bueno, yo ingresé a la academia como profesor cuando viví en París. Luego ya conseguí un trabajo en la Universidad de Antioquia y desde el 2002 estoy dedicado en gran parte de mi vida a la enseñanza de la literatura latinoamericana, colombiana y francesa. Me parece interesante esa labor porque me ha aportado mucho, sobre todo cuando me he propuesto escribir ensayos. Es decir, el lado reflexivo de la literatura, el lado analítico, interpretativo de la literatura, creo que se lo he aprendido a la academia. Pero mis ensayos no son académicos, propiamente hablando, sino que son muchísimo más literarios. Y eso desde un principio lo descubrí un poco o me di cuenta que yo debía partir de la rigurosidad académica, del soporte bibliográfico, pero que la textura de mi escritura era eminentemente literario en lo que se refiere a los ensayos. Me parece de gran vitalidad el contacto con los estudiantes de literatura, eso sí me parece a mí que es muy importante. Creo que un posible defecto en la enseñanza y en el mundo académico es caer justamente en las garras de los supuestos de conciencia, de esos ensayos académicos que exigen un lenguaje que a mí a veces me parece un poco difícil, cerrado y propio solamente del medio académico. Yo voluntariamente me he retirado un poco de eso y he querido que mis ensayos sean muchísimo más abiertos. La Universidad de Antioquia me ha dado gran movilidad y por lo tanto le agradezco y gran apoyo para mi escritura de mis novelas y de mis cuentos y por supuesto vivo agradecido con esa universidad. Canon de literatura es un concepto bastante polémico y que en cierta medida hay que cuestionarlo y a veces hay que dinamitarlo, sobre todo cuando pensamos en el canon literario colombiano que ha sido atravesado por lo político, por lo religioso, por el catolicismo, por la militancia partidista. Eso me parece a mí completamente reprochable y creo que hay que ponerlo en consideración. Pero el canon actual sí se ve, digamos, de alguna manera sometido a las demandas comerciales, por un lado, al periodismo, por otro, y me parece que también hay que cuestionar esas presencias supuestamente canónicas. Yo creo, y este punto también es polémico, lo reconozco, que un juicio canónico debería ser la valoración estética, es decir, qué es bueno y qué es malo estéticamente hablando. Sé que esto es muy polémico y sé que a muchos les molesta, pero me parece que es una manera de que el canon favorecido por el periodismo, por la demanda comercial, por el marketing, es una manera de evitar que ese canon se llene de literatura escombro, que yo llamo, de literatura consumo, o de literatura banal y frívola. Entonces, esas son mis consideraciones. Yo de todas maneras pienso que el factor fundamental del canon también es el tiempo, y el tiempo y las nuevas generaciones son las que finalmente van a decidir qué va a quedar y qué no va a quedar. Los desafíos más importantes a la hora de escribir es la precisión de la palabra, encontrar una prosa, porque yo escribo generalmente prosa, una prosa exacta que encuentre el vocablo preciso, la búsqueda del estilo poético, que también me interesa mucho y que a veces es difícil lograrlo. Por otro lado, en las novelas históricas que yo he escrito, uno de los desafíos fuertes es equilibrar toda esa información que uno acumula como investigador, digámoslo así, del ayer, con la imaginación literaria. Yo creo que eso es fundamental, no dejar que la información histórica devore digamos, la imaginación del escritor, que desafortunadamente hay casos en nuestra literatura colombiana y latinoamericana en que hay una voracidad enciclopédica que no deja a mi juicio, que no deja que la invención literaria fluya de una manera, pues, digamos, armónica. Yo creo que eso es uno de los problemas, no conciliar con la superficialidad, no conciliar con la frivolidad, me parece que son fallas evidentes
en la narrativa que se lee usualmente en este momento y que yo trato de evitar al máximo. Si bien el premio Rómulo Gallegos, yo he escrito ya 20 libros. El Tríptico de la Infamia es mi libro número 20, es mi cuarta novela. O sea que yo creo que ya hay una obra más o menos establecida, más o menos pensada. Y creo que a partir de este premio, pero creo que ya lo había pensado antes de que surgiera el premio, yo voy a cambiar un poco de perspectiva, es decir, voy a dedicarme un poco a una literatura quizás más tradicional, digámoslo así. Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda passò e allora tutto cambiò. Tutta la gente cantava per scordare il dolore quando